en vivo, sino para en cualquier momento del día, en esta manera on demand, a través del canal de YouTube. También seguramente lo subimos a nuestro Spotify de Falta Uno Podcast, que son las maneras. Y mientras tomamos un matecito, le decimos que pueden escribirnos al 094-929-717. Son las vías de comunicación instantáneas, si ustedes así lo desean, nos pueden escribir y en el momento vamos a estar comunicándonos. También, bueno, como hacemos todos los días, vamos a estar conversando y vamos a estar hablando y comentándoles algunos de los titulares más importantes que hay, portales cristianos y no cristianos. Presidenta electa de Costa Rica, habíamos hablado de que reafirma el valor de la fe en encuentro de miembros con la Alianza Evangélica. Venimos a nuestro país. La ANEP confirmó que la matrícula disminuyó por 5º año consecutivo. Identificaron y detuvieron al asesino de Nacho, quien es el barra de Nacional acusado. Estamos hablando de un homicidio que pasó en la semana pasada. Bueno, Racing es el campeón de la pelota quieta, ganó 29 de los últimos 33 puntos disputados. Y bueno, ayer obviamente ganó su partido y se dieron los resultados que pedía la fecha para que Racing saliera campeón. Perdió Peñarol una vez más, había perdido Nacional el sábado, perdió Deportivo Maldonado y bueno, Racing ganó en el Huilla. Y bueno, ahí ya mis felicitaciones a todo el pueblo racinguista, a la escuelita de Sayago, a la academia también. La escuelita le dicen cuando va a la B y después cuando ascienden, obviamente siempre ahora es la academia. Un saludo muy especial a toda la gente de ahí de Sayago. Y bueno, a tantos, a mí se me viene a la cabeza como hincha de Racing famoso el Pichu Straneo, así que bueno, mis felicitaciones y bien ganado y todavía pudiendo extender su diferencia, su renta, porque bueno, ya tiene como 6 puntos, a Nacional le sacó 11, pero bueno, por ejemplo, Nacional juega con alguien que le ganó a Deportivo Maldonado, Peñarol juega con Defensor, así que está, y todavía en medio de Copas Libertadores. Central Español ganó 3-1 a Cerro, falta por jugar hoy Defensor y Progreso. Torque le ganó 4-1 a Boston River, bueno, Danubio y ganó de visitante a Nacional 2-1 y Liverpool y Juventud de las Piedras empataron 1-1. Liverpool que ya avisó que en redes que tiene nuevo técnico, que es Jorge Fossati. También en otros titulares que vamos a estar compartiendo con ustedes tienen que ver, por ejemplo, la amargura que no sabía que tenía. Vamos a estar hablando acerca de eso y otros titulares que vamos a estar compartiendo y leyendo. A ver cómo está el mundo. Dice, ¿qué pasó con Bubles? El destino del chimpancés que rescató Michael Jackson en los 80 y aparece en la película. Porque bueno, se está estrenando una biopic, creo que de Michael Jackson. Acá también dice, Trump sale ileso del tercer intento de asesinato en 2 años. Cast, el presidente de Chile, preside histórico culto evangélico en La Moneda. Tenemos otro, vamos a estar tirando varias. Bueno, habían dicho que hubo un ciclón. Bueno, el ciclón dejó 90 kilómetros en la hora. Dejó muchos árboles. No sé si por aquellos lados vio algún árbol caído, no, por el lado de Santa Lucía no. Después tenemos aquí acá vamos a Montevideo Portal. Pagaron 100 millones por él y se perderá el mundial por lesión. Jack Grealish, en pleno proceso de recuperación tras operarse en febrero, volvió a ser noticia por razones extra futbolísticas. Sí, es tremendo lo de este muchacho. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, le practicaron eutanasia a la orca varada en Punta del Este. Después tenemos otros titulares que muchos no tienen. La verdad, estamos acá
depurando porque la verdad que no está bueno. Bueno, acá en estos momentos hay un auto que cayó al agua en el portito del buceo, un equipo de buzos está sumergiéndose en la zona. También en la zona de Punta Carretas habíamos hablado de que una tortuga, una orca de Punta del Este y Parque de Rodó convertido en un arenero. Hay algunos efectos, obviamente, del temporal de Montevideo, Maldonado y Rocha, con todo esto de que dejó, ¿no? Porque me están bajando los videos, por eso mismo, por eso me estaba medio lento el celular. Bueno, se viene otra semana de Sudamericana, van a jugar San Lorenzo, Santos, Botafogo, y no sé, es un equipo boliviano no tengo el escudo. Audax Italiano, van a jugar con, creo que Barracas de Argentina, y Millonarios contra San Pablo. Esto es en materia de Sudamericana. También en Libertadores en estos momentos van a jugar Corinthians Peñarol el jueves, también Bolívar Fluminense, y esto creo que es Independiente Rivadavia con un equipo, creo que es la Universidad Católica de Venezuela, y el DIM contra el Cusco Fútbol Club. Son fecha 3 de la Copa Libertadores. Y bueno, tenemos más noticias y más titulares que en minutitos vamos a estar conversando. Vamos a contarles que también hay otras noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes para tenerlos un poquito al día. 094-929-717, la vía de comunicación, así ustedes pueden estar compartiendo. Bueno, candidato o estrategia, el impacto de Dante Gebel en el escenario evangélico y político argentino. Bueno, también otras noticias que tienen que ver con teleevangelistas, por decir una manera. Creo que el ministerio de Benny Hinn enfrenta embargos de activos por deudas financieras acumuladas. Complicado, se ve que tiene el tema ahí Benny Hinn, que en su tiempo llegó a ser un predicador muy, muy conocido, como los teleevangelistas. También aquí dice, tengo unas noticias que tienen que ver, por ejemplo, Todopoderoso, ¿se acuerda de la película? El poder, la oración y el verdadero sentido de la fe. Y una noticia, una nota de color, un árbitro se arrodilla a orar en pleno partido tras una grave lesión en Brasil. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a estar compartiendo con ustedes, así que quédense en la sintonía de la 91.5, que tenemos más, falta uno, ya se viene la entrevista del día de hoy. Ustedes saben que yo siempre arranco las entrevistas con algún hook o algo, un gancho referente, ¿no? Ahora lo voy a decir, pero no podía dejar pasar porque estoy viendo una reliquia ahí arriba en el fondo del invitado que la verdad no... Hace años que no veo una televisión de esa manera, pero bueno, quiero darle la bienvenida a un amigo, a Pablo Cuomo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Gracias por el espacio, che. Todo tranquilo. Justo tal vez estábamos acá con el operador y me dice, cuando prendiste la cámara, dice, es una reliquia eso. Y la veo, le digo, no te puedo creer. Aquellos que nos están escuchando en radio, les cuento, estamos con Pablo Cuomo y bueno, de fondo tiene una tele, me imagino que debe ser a blanco y negro. A blanco y negro, sí. Bueno, todo vuelve, ¿viste? Todo se recicla. Lo viejo funciona, ¿no? Lo viejo funciona, Juan. Es así. Así que en toda esta vuelta hay una vuelta de las previsiones. Ahí va, les cuento que bueno, Pablo está dirigiendo y bueno, es CEO de la Casa Nodriza y de La Nodriza. Habíamos hablado hoy de un ecosistema para músicos independientes, pero vamos a estar implementando y vamos a estar conversando de todo esto que está haciendo, además de que también está dirigiendo algunas cuentas que yo no sabía que las conocía, porque hoy me lo dijo mi amiga Wanda, como era Virales Cristianos y Esto es Play, que también estás detrás de eso también, ¿no? Detrás de eso, sí, es parte de la visión que hace un tiempo he decidido desarrollar, algo que vi que estaba por ahí pasando en nuestro ecosistema. Entonces, bueno, poder verlo y poder desarrollarlo, entender
desde hace un año, que bueno, que las tendencias pasan por otro lado. Decidimos crear estos canales que bueno, han empezado de cero, van evolucionando, pero sí, cada uno tiene su lenguaje, noticias cristianas, virales cristianos. Bueno, está la comunidad basileia también, bueno, todo eso tiene un propósito, y es justamente lo que uno está desarrollando. Bueno, yo siempre arranco con un gancho y te lo quisiera compartir para y justamente hacerte la presentación oficial, por decirlo de una manera. Y es que lo que pasa es que no podía no dejar de hacer este comentario con el tema de la reliquia y en la tele que tenés ahí, porque es como que, mira, el fin de semana aquí en Uruguay hubo un evento en un shopping que era historia de autos y ahí, bueno, fui con mi hija y no sabe lo que era ver autos de los años 60, 70, unos coupé, no sabe lo que era. Entonces, bueno, siempre hay algo de nostalgia ahí en esas cosas, que aparte estaban impecables esas, aparte estaban sonadas, no era que vinieron o sea, se ve que los llevaron, o sea, gente que los mantiene y los usa, ¿no? Era tremenda exposición. Sí. Es como un mundo nuevo. Bueno, para los niños está bueno hacer el experimento, no sé, para un niño de 9 años, de 8 años, darles un cassette y que vean a ver qué es lo que es y que entiendan que es una tecnología. A mí me pasa mucho que a donde estoy viviendo ahora, me estoy yendo a algo que se llama el Cineclub. ¿Mirá? Que es un grupo de gente que se junta a ver cine, películas, arman ciclo y es películas, ¿no? Ayer vimos Cinema Paradiso. Y me parece, sí, de todo ese tipo de películas. Pero está el otro día Disparos sobre Broadway. Wow. Y te das cuenta que había como una tecnología, esta película del 88, y cómo la narrativa, sin lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, claro, crear una imagen en minutos, cómo los recursos que había y la forma que se llegaba, la verdad que siempre creo que uno empieza a valorar esas cosas, ¿no? Entonces, como un auto que vos, si miraste fierro que lo arreglabas con dos pedazos de cable, y hoy, no sé, tienen computadora los autos. Sí, no, y aparte son chapa, ¿no? Porque estamos hablando que te chocabas contra eso y era fierro, claro, puro. Y sí, hoy... También una cuestión de inseguridad, ¿no? Imagino que esos autos grandotes que uno iba de chico sin cinturón de seguridad. Claro, porque para la gente, para los centennials que nos estén mirando y las otras generaciones nuevas, claro, para ustedes es normal el cinto de seguridad, pero nosotros íbamos sin cinto. Claro. Airbag, eso, el plancito que tenés en el airbag. Los dientes con... Claro, te dabas contra el volante, contra el asiento, sí, volabas literal. O sea, hablame de resiliencia, ¿no? Nosotros éramos la época de... Nosotros sobrevivimos. Claro. Si teníamos algún pariente que tenía una camioneta con caja atrás... Uy, no, olvidate, íbamos todos atrás. Sí. Íbamos todos... No, y tomábamos agua de la manguera, o sea, hoy, no, poneme en purificador, dejaste en bromar. Sobrevivimos el cólera, o sea, está bien, yo entiendo la pandemia, claro, pero bueno, bueno, dicho todo esto, porque vamos a hablar cosas serias. Bueno. Bueno, si tenés talento, si tenés ideas, si tenés canciones ahí guardadas en un disco duro, y si sos de esas personas que a veces arrancás y no terminás nada, uno se puede preguntar qué pasa ahí. Y bueno, hoy en Falta Uno vamos a tener el hombre que tiene las respuestas, que es el señor Pablo Cuomo, porque muchas veces nos pasa, y entiendo que todos quizás tienen ese deseo de armar una banda o de subir canciones y arrancan con fuerzas y después como que, no sé, ya no la pegan y ya tiraron todo. Pero a mí me gustaría arrancar hablando de Pablo, antes de que tuvieras esto de Casa Nodriza. ¿Hubo algún momento en tu propia carrera donde te reconociste así de ese músico que acabo de describir, talentoso, pero en un momento quedás medio paralizado? Sí, a mí me pasó que, bueno, no sé si es paralizado, pero sí me he encontrado con desafíos. Claro. A lo largo de todo. O sea, a mí yo siempre fui como una persona de encarar
y también de no terminar. Eso a través de los proyectos justamente que uno se va frustrando. Yo me acuerdo que en algún momento con mis amigos pensábamos tener una agencia de servicios de marketing, pero en ese momento era, por ejemplo, hacer la lapicera, hacer llaveros. Entonces me acuerdo que armamos una empresa que se llamaba CTC Soluciones, y nuestro primer cliente fue el chino, el supermercado de la esquina de mi casa, que claro, le fui a vender con todo, y después, claro, me encontré con que, bueno, que había que pagarlos, había que buscar una inversión, que no era todo tan fácil. Y fracasé, tranquilamente. Claro. Ahí fue el primer fracaso. Entonces, más que sentirme paralizado, siempre creo que en el fracaso vas entendiendo que por ahí te faltó data, claro. Te faltó, no sé, experiencia. Bueno, creo que eso es justamente una de las cosas que tratamos de decir, que el fracaso, lejos de ser algo malo, es un indicador. Entonces ahí te animás, te amigás con esa sensación de que me quedo paralizado porque he fracasado. Bueno, y con el tema vamos a hacer quizás un diagnóstico de la música, y especialmente yo hablo, no me gusta, o no estoy muy afín, a veces quizás porque uno lo dice siempre, o lo ha dicho tanto tiempo y ahora cuesta cambiarlo. Entendí que la música es música y no hay música cristiana, sino quizás hay cristianos que hacen música. ¿Cómo ves vos justamente ese rubro de gente de fe que hace música? Por no decir que siempre hablamos de música cristiana y música secular. Me gusta más hablar de música, pero sí hay gente que en este rubro o en este estilo, sí. A veces, ¿cómo la ves hoy en día a los cristianos que hacen música? Yo como industria, como la industria cristiana, de hecho, en lo que es el Cono Sur, bueno, y ni hablar la parte de América del Norte, yo lo veo bien. O sea, no es que una cuestión mía de percepción, sino hay una cuestión de números, de crecimiento, sí. de una expansión. Yo lo veo bien. Eso conlleva ciertos riesgos de al ser una industria nueva, hacer una industria que está en crecimiento. Bueno, hay reglas que justamente pueden llevar al fracaso del proyecto. Claro. Me explico, que es la expansión. Yo lo veo bien. Estamos frente a un fenómeno de artistas de artistas conociendo a Cristo, y que medio, bueno, ahí empieza a pasar esto el fenómeno de Daddy Yankee, no sé, después hay otras conversiones que hemos tenido. De Farruko. Claro, Farruko. Bueno, y eso trae nuevas reglas, ¿viste? Claro. Yo lo veo bien. Creo que hay una parte que me pasa que sí, que se está rompiendo esto de que son cristianos haciendo música, y no solo música cristiana, aunque la música cristiana necesita ser alimentada. Claro. Porque vos tenés una demanda de todos los domingos a nivel global que necesita música. ¿Entendés? Porque necesita claro, ser creado. Pablo, ¿cómo ves este fenómeno que lo he visto hace de un tiempo a esta parte, de que se ha empezado a ver de otra manera el worship? Antes, en un momento, sí, el worship era lo más, y de repente como que empezamos a descubrir que ya no es tan así. Que bueno, que ahora todo el mundo quiere hacer tendencia y todo, y ahí levantás una piedra y hay una banda de worship. O sea, no estoy criticando a los que lo hacen, no sé, estoy hablando de la forma y a veces cómo se percibe, que ahora parece que está de moda. Bueno, a mí me gusta. Yo hago mucha referencia al fútbol. Yo sé que vos sos de Boca, ¿verdad? Sí. Viste que te sigo, ¿no? Que muchas veces. Más grande ahí va. De Argentina. Bueno, no, del mundo también. Bueno, no, pero a ver si coincidís con esto. Muchas veces los cristianos o las bandas o el worship en particular lo hemos puesto en un lugar que somos. Viste que hay como un latiguillo que dice que mucha gente va a la cancha que son hinchas de la hinchada.
Y yo he visto como que a veces el worship ha estado lo llevan a un lugar. Quiero ver si tenés la misma perspectiva y bueno, ¿cuál es tu opinión del worship? Sí, yo creo que el worship es como el género más odiado dentro de la iglesia, pero inexplicablemente. Claro, sí. Tendría que ser el género que más tenemos que abrazar. Claro. Pero vos hablas con cualquiera entre iglesia, no, yo worship no escucho, yo worship, viste, no, worship no. Pero no alguien que diga así. Yo escucho worship. Claro, es como te dicen, yo siendo cristiano, yo no miro Tinelli, pero te sabes todo, ¿no? Claro. Y saben todo el lore de Tinelli. Bueno, claro. a mí me pasa eso. A mí me parece que es o sea, se ha como inventado un género, si bien puede tener raíces de pop, pero es un género y tendría que ser nuestro género. Claro. Creo que hay... El tema, vuelvo a esto, hay tanta demanda, pero bueno, ahí es el fenómeno República Dominicana. Vos decís de levantar una piedra y ves una banda de worship, eso es República Dominicana. Paraguay, el grupo Grace, no sé, podemos seguir con una lista. Kairos. Sí. Entonces, me parece que pasa por ahí. Es un género que se creó y es un género que también de una industria creciente. Hay que ver mucho en qué va a evolucionar. Claro. Lo que pasa es que en realidad llega un momento que ese género se agota y hay que reinventarlo. Pasó Hillsong, viene como estas cosas de América del Norte, por eso te digo. América del Norte, Hillsong estuvo unos 20, 25, 30 años, claro. Después de eso tuvimos como medio... Bueno, pero vos fíjate que eso sale de Australia. Planet Shaker también nos llegó acá. Claro. Bueno, de ahí empieza a llegar también toda la parte de América del Norte, que todavía no pegó tanto acá, pero hay artistas que hoy en día te tocan en el entretiempo del Super Bowl. Sí, claro, está lo de Maverick City Music, hay otras cosas, o algo más actual, ¿no? Pero que también en su parte están como banda, pero también tienen sus solistas que son muy fuertes, ¿no? Porque Brandon Lake, por ejemplo, es muy bueno y es de ahí. Totalmente. Entonces, todo eso, vos por ejemplo, ellos tienen un lugar dentro de los Grammy. Nosotros dentro de acá de lo que es los premios Gardel, que son como los premios de la música, o mismo lo que debe pasar, en su momento estaban los grafitis ahí en Uruguay. Están los grafitis y año tras año estamos, si bien se empezó como música, como premio a graffiti de la música cristiana, se ha reinventado y ahí gracias a Dios ya desde que se implementó lo han querido sacar. Pero bueno, gracias a Dios han aparecido más y más artistas. Se le ha cambiado, ahora es de inspiración cristiana. Entonces eso permite, por ejemplo, a muchos católicos, hay otras religiones. Y bueno, pero la gran mayoría de los que se van a nominar siempre son artistas cristianos. Y bueno, igual... Está bueno tenerlo, yo no digo que no, mejor tenerlo que no tenerlo ese espacio. Claro, es que lo que pasa es que insisto, es una industria. Entonces ahí el problema es que también esto es un poco de lo que uno habla en Casa Nodriza, y justo hoy tuve una mentoría, y es que el diferencial del músico cristiano al músico no cristiano, o sea, del creyente al no creyente, es que el espíritu domina. Claro. ¿Me explico? Entonces, el cristiano tiene que dominar sus pensamientos, su sentir a través del espíritu. El músico que no tiene eso lo hace como le vaya pintando. Entonces, claro. si tuvo una noche alocada, hablará de drogas y de noches alocadas. Y si tuvo, tiene una causa social, hablará de una causa social. En cambio, el músico cristiano tiene que componer desde el espíritu, porque si no hay una vida espiritual. Claro, si ¿y maravillas de Cristo. ¿Y en qué te diferencias también, no? ¿En qué te diferencias? ¿Sos uno más? Es que es justamente eso. Entonces, a mí me parece que está el diferencial. En cuanto a la música worship, yo creo que va bien. Ahora hay que ver qué pasa con toda esta apertura. Es interesante, porque ahora vienen los que son pesos pesados, los labels
se pueden llegar a meter y ya hay metidos en Centroamérica. Entonces hay que ver cómo se termina de desarrollar y cómo termina de desarrollar la industria para que sea algo rentable y para que el negocio pueda continuar. Pero bueno, hoy es eso. Viste que es un género que es una industria. Y sí, viste que hay muchos cristianos que son muy conservadores en estos temas y hablan de, obviamente, sí, tener que estar... yo capaz que en Argentina no hay, pero acá hay gente que te paga 1.000 pesos uruguayos para ir a ver a Les Luthier, pero no te pueden pagar 200 pesos para ir a ver Marcos Witt, ¿no? Porque tienen ese litigio que hay, no sé. Obviamente pero ahí la culpa es nuestra, de no poner en valor lo que es. Lo que pasa es que también es lo otro. Vos vas a una iglesia y tenés una banda sonando. Sí. No hay que perder de vista que en las iglesias hay bandas que son completos desconocidos, porque después los pibes se bajan y van a su trabajo, claro, y ese es su servicio, pero su servicio es tocar para 4.000 personas. Claro, y el nivel es alto, y aparte es todos los domingos. Convengamos que bueno, yo tengo que pagar por ir a ver al intérprete original del tema, bueno, por ahí lo pienso un poco más. Claro. Y ese es el problema de no poner en valor lo que se recibe de la música en las iglesias. No es poca cosa, ¿no? Bueno, por algo, en eso hablando, y quiero meterme en lo que es la mentalidad, en eso por algo, en las iglesias de Estados Unidos, los músicos son rentados, ¿no? O en la gran mayoría, porque literalmente se dedican a eso, ¿no? Y le dan ese valor que corresponde. Digo, a mí. Brandon Lake te hace una gira con Sold Out, ¿entendés? Sí. En todos los arenas de Estados Unidos. Sí. Que acá venía Movistar Arena y todo. Sí. Acá eso no pasa. Bueno, vos llevas años trabajando con artistas que quizás tienen talento de sobra, pero hablando justamente de la mentalidad, se frenan solos, ¿no? Y vos me decís acá en algo que me pasaron, que está muy bueno, entre el perfeccionismo, el síndrome del impostor, la falta de constancia. Contame vos, como agencia y también como director de Casa Nodriza y de la Nodriza, ¿qué es lo que se atacaría primero? Porque está complicado, ¿no? Sí. ¿Por dónde arrancás? Claro. Bueno, yo creo que arrancar es el gran paso. Yo creo que arrancar es el gran paso. Luego de eso es saber a dónde estás apuntando y reconocer ahí dónde estás fallando. Entonces, si vos lo que te cuesta es la constancia, bueno, tenés que construir un sistema para lograr la constancia. Si a vos lo que te cuesta es arrancar, bueno, tenés que construir una forma de que la fricción de arranque no sea el problema. Cómo estimular la creatividad, cómo vas a desarrollar una idea. Bueno, ahí hay diferentes métodos que nosotros estamos empleando y que también los hemos puesto a disposición de los artistas en Casa Nodriza y también en la Nodriza ya cuando trabajamos más uno a uno con los artistas. Justamente identificamos y trabajamos en las áreas que hagan falta. No todos son iguales, es como los géneros musicales, no todos necesitan ser apuntalados en el mismo lugar. Generalmente, si de un 100%, yo calculo que un 70% siempre es la misma consulta, que es no sé qué decir, no sé qué publicar, claro, no sé qué armar. Estrategia. Bueno, claro, sí. También hay que... uno no puede ser ajeno a que hay un mundo que se mueve por números, claro, y que esos números son como el supremo. Claro, lo que mandan. Claro. Ahora, ahí es cuando el espíritu empieza a gobernar los pensamientos, y eso es lo que nosotros entrenamos, el espíritu del artista. O sea, entender que su arte no va a estar definido por la cantidad de personas a las que llegue, sino va a estar definido por lo que el arte está provocando en el artista. Y eso hace, ¿no? A ver si lo termino bien el razonamiento. Eso hace que vos te mantengas constante. Claro,
por eso mismo, porque cuando vos empezás a entender que el arte es primeramente para vos, empezás a lograr una constancia que antes no tenías, porque te corrían los números, porque te corrían los calendarios, porque te corrían un montón de cosas que sos ajeno a ser un creador de contenido, sos ajeno a entender de prácticas que tenés que tener para llegar a un crecimiento de, no sé, de tu canal de YouTube. Entonces, ahora, Pablo, una consulta, porque si bien nosotros sabemos que tenemos un mensaje y está bueno, lo romantizamos, tenemos el mensaje de salvación y lo hacemos a través del arte, de la música, usamos una plataforma que en particular ve el mensaje como un producto. Y listo, y acá, más allá de que seas cristiano o no, el que lo sabe manejar sin perder la esencia. Ese también es un desafío que vos puedas... Sí, porque también la viralidad te puede llevar a un lugar oscuro. Claro. O sea, a tener que negociar cosas por ser viral. Yo creo que, bueno, y esa es la tendencia. Cuanto más auténtico sos, más chance tenés de viralizarte. Uh-huh. El tema de entender las redes sociales es como entender, mirá, yo hoy lo hablábamos esto, es entender que vos tenés mascotas, tenés gato, tenés perro, tenés canario, algo, vos. Yo tengo 2 perritos, 2 pug. 2 pug tenés, ¿cómo se llaman? Se llama, ahí te vas a dar cuenta de lo fanático que soy de Marvel, porque uno es Thor y el otro es Loki. Thor y Loki, ok. Sí. Los hermanos, todavía son hermanos. Sí, así. Bueno, imagínate que ahora vos adoptaste a uno que se llama Instagram, a uno que se llama TikTok y a uno que se llama tiendas digitales. ¿Vos le das de comer a Loki y a Thor? Sí, claro, todos los días. Bueno, de la misma forma le tenés que dar de comer a tus otras mascotas. De la misma forma. Entonces, ¿qué consume Loki y Thor? Alimento balanceado de carne. Bueno, el Loki, que es más ágil pero es más chico, consume algo más digestivo, porque si no le hace mal al estómago. Por ejemplo, la comida es muy fuerte porque es más chico. El otro, al ser adulto, puede comer un poquito más... Ok, más pesado. Claro, perfecto. Más pesado. Mirá qué buena analogía. Entonces, el que come pesado podría ser YouTube, que aguanta formatos largos, que aguanta video, y el que come liviano tal vez tenga que ser TikTok, claro, porque tiene que ser algo más digerible, algo... Bueno, ¿cuántas veces comen al día? ¿Qué necesitan? Bueno, si vos lo ves desde ese lado, la presión empieza a pasar por otro lado. Empieza a pasar por alimentar a la mascota, entender... Uh-huh. Que vos tenés esa relación que incluso hasta llega a ser hasta fraternal y paternal para alguna gente. Claro, sí. Entonces, eso mismo tenés que relacionar con las mascotas que has adoptado. Llámese Instagram, llámese TikTok. Claro. Entonces, que hoy en día para un músico o un creador de contenidos o lo que sea, no importa, pasan a ser una extensión de tu vida. Bueno, vos tenés tu vida offline, pero también tenés una vida online, ¿no? Entonces es una extensión. Olvídate, Pipo, pero a veces no solo es una extensión, es quien te juzga, claro, es quien te muestra lo que tenés que hacer, es quien te está diciendo, Bueno, muchos te dicen que si tenés alguna viralización en Twitter, no entres por 48 horas. O sea, para evitar todo problema. Bueno, hay gente que cierra las cuentas porque literal hoy te cancelan, esa cultura de cancelación, que nosotros como cristianos creemos que no somos parte, pero muchas veces lo somos. Yo tengo, ahora con lo de Dante Gebel... Uy, no opines. Te iba a hacer una pregunta acerca de esto, pero yo opiné. Lo que pasa que... Sí, no, que lo que pasa que yo te iba a dejar la pregunta esa para el final, pero okay, vamos a terminar a las 3:30, cosa que si no tenés problema, sigo de largo, porque me encanta saber de todo, ¿no? Yo tengo también mi propia opinión, ¿no? Pero bueno, porque vi algunos
Bueno, me imagino que vos en el mundo de internet conocés el famoso criterio clickbait, eso que se hace para conseguir click, que de repente el título no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo del mensaje, y me pasó en uno de los portales más importantes ahí que acá, Cristiano, que yo si leo el título digo, Dante Gebel no va a ser candidato, y me pongo a leer, pero por mi formación periodística no me quedo con el título, veo y yo digo, pero para un poquito, o sea, acá no dice eso, o sea, pero bueno, que hay unas prácticas, y así como me pasa con esto y pasa con esos portales, porque obviamente el mundo ha cambiado. Antes comprabas el diario, hoy es el clic, pero así como en otras áreas pasa lo mismo, ¿no? Y los cristianos vivimos en el mundo, por más que sabemos que no somos el mundo, pero las reglas del juego lamentablemente no las ponemos nosotros. Claro, total. Bueno, sí, acá lo que pasa con Dante es el fenómeno, pero ¿querés saber lo que yo pienso? Sí, obvio, me encantaría. Y así nos cancelan a los dos. Sí. Porque hice un comentario y Dale. no, para mí está re mal asesorado, por empezar, está pero malísimamente asesorado, porque primero que se deja decir outsider, y él no es un outsider. Él es el más político incluso que hoy en día Javier Milei, y rápidamente es fácil la ecuación. Él ha hecho estadios. Cuando él hace la 9 de julio de la Rúa, se sube al escenario como jefe de gobierno. Bueno. Entonces es un tipo que sabe de política, ha tratado con políticos y sabe de gestión, cosa que hoy, bueno, sí, el presidente es algo que no se sabe bien qué hizo antes de ser presidente. Entonces, para mí, ya partiendo de ahí, que lo pongan en la misma bolsa. Como ¿No será que justamente se quiere subir al ring de justamente los outsider, sí, justamente para fijarse en uno solo y no tener que, obviamente, Dante primero tiene que pasar unas primarias, Dante tiene que pasar después de ver, es conocer Dante un poco. Tiene que pasar ahora la medida. Claro. Dante se vino a medir. Yo te digo lo que vino a hacer Dante. Dante se vino a medir. Claro. Si antes llega al 12% de intención de voto, después del Mundial se candidatea. Si no, no. Claro. Bueno, ¿y cómo lo ves vos como argentino ahí? Porque también... Yo lo veo como eso, como alguien que puede llegar a tener buenas intenciones, pero si va como una tercera fuerza política va a morir de la misma forma que en su momento acá murió el masismo, murieron otras corrientes que han surgido, pero después honestamente, si él si se alinea con la gente correcta, para mí es un posible candidato y posible ganador. Hoy acá los evangélicos representan el 15%. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Es una masa igual, derecha. Que es una masa, 15% en un país como con ustedes. Pero en vez de unirnos, en vez de querer lo mejor, no, queremos, hay evangélicos diciendo aguante Milei, porque Milei, y vos decís, es como... Davi, lo cito a él, el youtuber, sí, mi amigo. Lo de Davi, sí, capo total, yo también lo sigo. El otro día lo dijo bien claro. Si tus ideales de cristiano están metidos como en un partido, están alineados a un partido político, posiblemente no sea de Cristo ese partido político. Claro. Entonces, lo que pasa es que no sé esa necesidad de buscar un mesías dentro de ideologías políticas, para decir, capaz que porque como tus argumentos son tan débiles, tenés que decir, este candidato es de parte de Dios y el otro es Satanás. Claro, entonces es tan débil como eso, para mí, ¿no? Yo creo que hay cristianos en todas las fuerzas políticas porque justamente el cristianismo no tiene ninguna fuerza política de atrás, o sea, ni tampoco es patrimonio. Acá se le dice que la izquierda, los pobres son los patrimonios de la izquierda, ahí capaz que el peronismo le hace a los pobres, y está bien que lo hayan hecho, está perfecto, pero no es porque, es quizás porque querés
lo mejor para tu país, y va más allá si sos de izquierda o de derecha. O sea, para mí, y más si sos cristiano, no importa si sos de izquierda o de derecha. Yo quizás comulgo con ciertas ideologías, pero por ejemplo tengo a mis amigos adentro de los candidatos de otro partido, y yo voy y voto por mis amigos, porque conozco de gestión, porque sé que son honestos y porque dan la vida por sacar a los pibes adelante. Entonces yo los voy a votar. Porque yo quiero tener gente ahí adentro, porque si no va a meter otro tipo de gente que va a tener otras ideas, que va a tener a otros amigos que van a votar por ellos. Por supuesto, entonces, por supuesto. Sí, pero a ver, no te olvides que están construyendo poder, la política es poder. Sí. Entonces, yo eso lo veo bien claro. A mí estamos frente a la era en la que estamos ante una era revolucionaria. Uh-huh. Nosotros los que venimos del 2000, los que venimos, o sea, uno que viene ya de todo este tiempo... Que viviste lo del 2001, ¿no? He vivido lo del 2001, he vivido la pandemia también acá en Argentina. Wow, sí. Pero estamos frente a una gran revolución, y esa revolución también tiene que ver con el Evangelio, porque ahora hay mucha información. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cómo hay gente que se olvida de que cuando le dan un denario a Cristo, él dice: ¿quién tiene impreso? El César. Entonces, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Nosotros queremos darle lo de Dios al César todo el tiempo, y queremos machearlo al César con Dios, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo y en esto siempre, viste, es algo que hablo con amigos y todo. Yo creo que los cristianos, lejos de preocuparnos tanto si izquierda, derecha, yo creo que deberíamos preocuparnos por nuestra vida personal. En esto, me explico, o sea, yo entiendo de impuestos, entiendo de tener que comer todos los días, de alimentar a hijos, yo lo entiendo, pero también entiendo que hay un Dios sobrenatural, y que en la Biblia también dice que mirá los pajaritos, ni se preocupan por el alimento, mirá las flores, ni se preocupan por el vestido, y ni las bellezas de Salomón han podido igualarlas. Yo sé que parece muy utópico. También necesitamos hippie, ¿no? Sí, hippie, claro, hippie. El hippie fue el gran movimiento, el gran avivamiento, pero bueno, eso para otra charla. Digo, claro, viste, el hippismo es como vivir así. No es el hippismo, eso es fe. Vivir así es vivir en fe. Vivimos bombardeados de muchas noticias, y hoy tenemos mucha data. Y la gente empieza a hablar y te juzga diciendo: a ver cuán cristiano sos, porque vos tenés que encajar en el cristianismo de la gente, no en Cristo. Claro. Vos tenés que encajar en el cristianismo de la gente. Entonces, ahí es donde se genera la gran confusión. Bueno, sí, yo lo que noto muchas veces cuando hablamos de esto es que muchas personas quieren aplicar su moral cristiana y no su cristianismo. Claro. Porque ¿qué es lo que le pasaba a los fariseos en los tiempos de Jesús? Donde venían y te traían una adúltera y la tiraban al piso porque querían engañarlo. O sea, estaban aplicando su moral, porque no traían a los dos que habían adulterado, habían traído solamente a la mujer. Total. ¿Entendés? Entonces nosotros somos como eso, muchas veces queremos, y me pongo por una cuestión de que a veces uno también pasa y tiene que identificar esas cosas. Que cuando uno es gobernante, gobierna y tiene que justamente tener capacidad de gestión. Que necesitamos más personas que influyan en esos lugares, seguramente. Acá hay acá lo que pasa es que tenemos la iglesia separada del Estado, lo cual para mí, a mi criterio, como cristianos, nos ha dado quizás una creatividad a la hora de evangelizar, que quizás en otros estados capaz que es mucho más fácil. Nosotros acá tenemos que lucharla, porque literalmente todo lo que es te huele en religión, literal, hay muchas personas. Entonces, a veces para hacer una campaña tenés que hacer, un relajo bárbaro para poder que te acepten una cosa, y la tenés que recontra maquillar, pero a su vez también eso te da la creatividad para empezar a buscar cuestiones. Nosotros hacíamos, me acuerdo de mi barrio con los concejales, hacíamos limpiezas para
queríamos hacer limpiezas para limpiar las calles de algunos trabajos que hacían otras religiones, y la teníamos medio como que no eran medio agentes encubiertos, porque nosotros estábamos limpiando la calle, pero mientras tanto orábamos para que se quebrante todo flujo y todas cosas espirituales. Volviendo a lo que a tu tema, ya me quedó clarísimo, y la verdad creo que la primera vez que lo escucho, que te aventures o que alguien se aventuró acerca, obviamente, del asesoramiento a Dante. Eso es el primero que lo escucho. Para cerrar, error enorme no haber hecho una conferencia, no apalancarse en la iglesia. Claro. Es un error enorme. Pero viste que él siempre fue muy crítico de crítico quizás. Pero sí. No es el momento, Dante, no es el momento. Si vos decís que vas a ser el presidente de los pobres, no vas a ser el presidente de los pastores. Claro. Entonces tenés que apalancarte. Dante, si ves esto, llamame. Ahí va, llamame que yo te digo. No, ojo. Pablo, vos acá hay algo que en la nota de prensa que me pasó Wanda, me encantó un concepto que justamente vos definís el perfeccionismo como procrastinación elegante. Y me gustaría que, ¿cómo le explicás a eso? Porque para mí si hay algo muy infravalorado es justamente el perfeccionismo. Hay muchas personas que lo piensan como si fuese una virtud. Entonces, ¿cómo conseguís? Capaz que no me des todas las estrategias, ¿no? Pero ¿cómo convences a una persona que piensa que el ser así, que nunca terminas de hacer las cosas bien según esas personas, ¿no? Sí, yo creo que ahí o por lo menos lo que he trabajado con artistas que se enfrentan a esta procrastinación elegante, es entender dónde está la raíz para llegar al perfeccionamiento. Entonces, después hacerle entender en qué estadio está. Porque si vos crees que solo la perfección, cuando la comuniques, va a llegar al resultado que vos querés, bueno, evidentemente vas a fracasar por todos lados y el plan de perfeccionar queda totalmente nulo. Entonces, ¿qué haces? En realidad es miedo, también pasa un poco por los temores, claro. Los temores del artista. Insisto en el punto de que todo eso se trabaja desde el espíritu, incluso desde Cristo se trabaja. ¿Por qué? Porque Cristo era productor. Cristo tenía ¿y cómo era productor? Vamos a la última cena. Listo, andá y buscámela. Decile a Juan que vamos a ir a comer a su casa y que prepare esto. Andá, vas a encontrar un burro atado y me lo traes que así yo entro. El tipo era organizado. Claro. En esa organización es donde sale la perfección o el estándar de perfección, donde claro. Vas a apoyarte para dejar de procrastinar. Yo creo que ahí se trabaja principalmente esto, en detectar dónde están dónde está fallando el artista en la creación de su arte. ¿Me explico? Sí. Entonces, es una conexión, es como conectar dos cablecitos, le digo yo, es como conectar lo que querés crear con el resultado final. Bueno, también estimular el hacer, porque cuando vos vas haciendo, vas rompiendo toda esa fricción. Bueno, eso tiene que ver con la fuerza de fricción de arranque, ¿me entendés? Eso tiene que ver con tener un sistema de ponerse aunque no tenga ganas. Uno es un profesional, es volverte un profesional antes de serlo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los artistas. Trabajar a veces en el ideal, es como, lo que pasa que como uno pudo estar ahí, claro. Uno cree que cuando viene la fama o llega a la cima, es como, bueno, ya está, entonces tengo un equipo y puedo dormir hasta las 1000 horas y puedo hacer lo que quiera. Y en realidad no, vas a tener que entrenar, vas a tener que tomar clases de canto, vas a tener que entenderte un montón de cosas antes de firmar un contrato. Entonces eso te va a llevar a una disciplina. La disciplina no tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con disciplina.
Porque vos podés laburar, vos podés tener una vida, vos podés ser padre, podés ser madre, podés ser lo que fuere, pero aún así la disciplina puede tornarse un hábito. Y ese hábito busca eliminar la fricción de arranque para que el perfeccionismo deje de ser este procrastinador de lujo. Bueno, Pablo, en el universo de la nodriza ustedes tienen una metodología que claro, que no es un curso tradicional. La verdad que son originales en eso, ¿no? Que son esta metodología visual con personajes. ¿Por qué? ¿O cómo se te ocurrió, no? Porque tenés de los 3 personajes el ingeniero, la doctora Eleonor y Jordan. Contame cómo se te ocurrió eso, por favor, que la verdad que está muy, pero muy original. Bueno, es que en realidad es parte de lo maravilloso de la inteligencia artificial. Entonces, me pareció que al desarrollar una idea, yo lo que quería era poder poner el conocimiento que uno ha adquirido a través de la experiencia al servicio de todos. De hecho, bueno, es una gran paradoja lo que pasa en Casa Nodriza, porque a través que he ido publicando, he logrado un montón de cosas, pero los seguidores bajaron, las visualizaciones descendieron. Entonces, pero es maravilloso porque eso que estoy haciendo me trajo un hábito, y ese hábito me trajo clientes. Claro. ¿Me entendés? Sí, Entonces, sí. Esos clientes sí tienen resultado, claro. Sí estás viendo, pero en realidad entonces, ¿cuáles son los indicadores? Uno está atrás de los números, no, estás atrás del resultado, entonces ahí es donde se empieza a mover. Y en ese movimiento yo quería poner como las 3 aristas, que bueno, es el entusiasta, es la psicóloga y es como el mentor. Entonces, cada característica es tratada de diferentes días, los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces abordamos un tema, por ejemplo, que la procrastinación es, el profesionalismo es una procrastinación cara, de lujo. Lo abordamos de las 3 áreas, desde el mentoring, desde el mentor, desde el entusiasta vendedor y desde la psicología. Excelente. Y bueno, están, aquí yo tengo que están en el plan de 52 semanas, ¿puede ser? En la fase 2. Sí. Sí. Contame qué fue de la fase 1, porque si hay fase 2, hubo fase 1. ¿Y qué fue lo que te ha sorprendido más? ¿Para bien, para mal? A mí lo que me sorprende es que hasta resulta emocionante los mensajes que van llegando. Gente que necesitaba escuchar esto, implementé esto y vi resultados. Me sorprende también tener la capacidad de ser constante, porque bueno, eso es fruto del hábito. Eso es fruto del hábito. Y que todavía entender que uno está llegando a mayo recién y que la semana 52 es la última semana de diciembre. Claro. Entonces, cuando vos ves todo el camino que te queda por recorrer, el número pasa a ser un factor que no te importa, ni secundario ni terciario, sino que vos ya estás bien con lo que estás creando, porque sabés que estás ayudando, porque sabés que la cosa se va moviendo para donde creías que era. Y bueno, eso es un poco lo que pasa en este plan de 52 semanas, que después quedará ahí y bueno, se verá gratis. Bueno, pero por ahora está rindiendo, y me gustaría que, Pablo, si un músico te está escuchando ahora mismo y ponele tiene 10, 15 canciones, que algunas están sin terminar, y que ve que nunca va a llegar a ningún lado, ¿qué le decís? Primero que saque una, que elija una. que elija una. Eso es más importante. Una. Que hable con sus canciones y que elija una. Y que después el llegar, yo no sé, primero tenés que mirar la presión que te sacás al entender que, por ejemplo, yo no soy, y siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Yo no soy una persona que ha puesto
en su vida le ha dado play o lo ha buscado en alguna plataforma el tema Despacito. No soy esa persona. No, nunca en mi vida. Pero yo te puedo cantar Despacito de punta a punta. Sí, claro. No me expliques por qué. Pero yo lo puedo hacer. Entonces, cuando vos entendés que la escena pasa más por una imposición que por un arte real, tu arte empieza a tomar otro valor. Entonces, esto de no voy a llegar a llenar un estadio, no lo sé. Si te propones llegar a un estadio, muy seguramente que lo puedas hacer. Me parece que hoy lo que tenés que proponer es sacar un tema, claro, uno solo. Enfocarte en eso, entender las herramientas que hay hoy, apalancarte en la inteligencia artificial, porque eso va a ayudarte también a desarrollar hábitos. Uno solo, nada más que eso. Estamos hablando con Pablo Cuomo de Casa Nodriza. Pablo, la verdad, podríamos seguir. Me pasé de una tanda, así que me van a matar, pero bueno, vale la pena. No, con los oficiales, ¿no? Sí, pero valió la pena y me gustaría que si hay algún músico que esté escuchando, que está mirando este video, quizás esta entrevista ahora en vivo, o si no, viste que en esta de Nueva Era uno escucha a las 2 de la mañana, le saltan, estás scrolleando y te agarra esta entrevista. Bueno, ¿cómo hacemos para seguirte en redes sociales? Sepamos de lo que significa esto del plan de 52 semanas y bueno, y conozcan un poquito todo tu material. Todo, bueno, Casa Nodriza tienen así como suena, Casa Nodriza, tienen el plan de 52 semanas que se publica lunes, miércoles y viernes. Vamos por la semana 15, hoy empezamos. Y después, bueno, todo lo que brindamos para los artistas en la Nodriza Label. El personal mío, Pablo Cuomo, pero ahí no pasa mucho. Capaz que alguna opinión complicada, claro, o alguna opinión cancelable, pero que vale la pena escuchar también. Claro, que miren la obra, no al artista. Ahí va. Tenemos que tener la capacidad de separar la obra del artista. Me imagino que vas a estar mirando ahora el biopic o como es la película de Michael Jackson. Sí. O no sos muy de Michael Jackson. No, me gusta mucho, sus discos. Sí, obvio. He escuchado varios sus hitos también. Creo que es un tipo que llevó una cruz mucho tiempo, que al final con esto de Epstein, bueno, tal vez, viste. Hay que separar la obra del artista. Claro. Pero no, la verdad que sí, no soy contrario a lo que dije al principio, sí, lo del cineclub. Lo del cineclub es una cuestión más de donde vivo ahora, que es como una ciudad de 39.000 habitantes. Pero no soy muy de ir al cine, prefiero ese tipo de películas esperarlas en plataformas y verlas. ¿En qué ciudad, en dónde es que estás? En Argentina. Estoy en Córdoba, Belvin. Córdoba. Precisamente. ¿En Córdoba ciudad? Córdoba, sí, Córdoba provincia. ¿Provincia de Córdoba? Sí, y en el interior de la provincia, que es Belvin. Mira. Bien, estás lejos de Buenos Aires, ¿eh? Estás lejos de Buenos Aires. Estoy a unos 700 kilómetros más o menos. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera irme, Uruguay, el punto más alto o el más lejos es de 500 o 600, o sea que ya estarías lejísimo de Uruguay. O sea, Ayer justo estaba en una que me hacía recordar a Tana Roberto y hablábamos de Uruguay. Mira, justo hasta Artigas yo me fui. Hemos tocado en Artigas, allá bien lejos. Claro, Artigas, sí. Lo que pasa es que Artigas literalmente hay más brasilero que uruguayo. Sí. No, en el sentido ahí tenés Cuaraí, ahí está, hay puente, o sea, viste que ahí también hay una frontera ahí también que está cerca también de Argentina, o sea, la verdad que para esos lados son departamentos limítrofes donde hay mucha influencia. Ahí se habla portuñol, que es un idioma de ahí, como Rivera, Chuy, pero bueno. Pablo, la verdad que encantado de poder conversar contigo, siempre son buenas charlas y bueno, un saludo muy especial para vos, también para Wanda y para toda la gente de la Casa Nodriza. Bueno, muchas gracias por el espacio, Pipo, y saludos a la gente, a tu audiencia. Nos vamos a la pausa, vamos a ver si metemos las dos juntitas, pero valió la pena, ¿eh? Vamos arriba. 24 horas. Una comunicación permanente